Entonces hemos venido insistiendo mucho tiempo en los cambios, pero lo que pocas veces hemos hecho, le quiero pedir que no se me distraiga ahora, que estemos en quietud, vamos a dedicar unos minutos nada más a esto, pero es necesario, quédese tranquilo que los tallarines los vamos a comer a tiempo. Decía, no nos hemos dedicado mucho tiempo a insistir en que hay, a la vez que hay cosas que cambiar, hay cosas que no deben cambiar. ¿Está bien? Por ejemplo, yo anoté ahí en el boletín, las distintas versiones de la Biblia que van saliendo tienen el propósito de mantener de alguna manera actualizado el lenguaje para nuestro tiempo, porque los que leían, y muchos hermanos, yo me acuerdo cuando recién llegamos aquí a Cipolletti con Virginia, había hermanos en aquel entonces que todavía usaban la Biblia versión 1905 y cuando leíamos la versión 1960 nos miraban como diciendo, ¿será palabra de Dios eso? ¿No? Y hoy pasa lo mismo con la NBI, pasa lo mismo con la Reina Valera contemporánea, pasa lo mismo con la versión actual, que tiene como propósito hacernos más comprensible el mismo mensaje. Yo anoté ahí en el boletín, como para pensar en temas prácticos, que hace años atrás los maestros en la escuela dominical, para enseñarle a los chicos, usaban el franelógrafo. Algunos chicos hoy, algunos quizás sí, los más grandecitos sí, porque tuvieron la oportunidad de recibir la enseñanza a través de franelógrafo. Pero si usted se mete en la clase de niño hoy y le dice, vamos a usar el franelógrafo, los chicos te miran como diciendo, ¿de qué planeta habrá venido? ¿No? O el rotafolio. Hasta hace muy poquito tiempo atrás, yo le diría hasta hace un año atrás, en una de las congregaciones de nuestro ministerio, cuando yo iba a predicar, las canciones estaban escritas en unas láminas gigantes, en un rotafolio, que cuando venía la próxima agarraba uno y daba vuelta el papel. A algunos chicos le habla de eso y te dicen, uy, ¿de qué será de la prehistoria eso? Porque ahora si no tenés el cañón y tenés todo eso. Esas cosas cambian. Hoy no tener el cañoncito ese sería un problema. Usamos el retroproyector. Ya el retroproyector, que nosotros tenemos un hermoso retroproyector que ni sé por dónde andará guardado. ¿Qué vamos a poner el retroproyector ahora? Ese era otro. Virginia se está acordando de un aparato que nosotros usábamos acá, que era una cosa larga así negra, que las placas se escribían en vidrio. Y yo me acuerdo que tenía que conseguir un marcador que escribiera sobre el vidrio. Después lo actualizamos y dijimos, no, el vidrio es muy pesado. Imagínense, traemos una caja así de canciones, todo de vidrio. Arturo se acuerda, porque es de lo más viejo. Después empezamos a usar, recortábamos del tamaño de la placa de vidrio, usábamos las placas de radiografía, que las limpiábamos con lavandina, las recortábamos, escribíamos. Después vino el retro y ahora vino el cañón. No sé qué viene después. Tendremos que usar ese que se escribe en el aire, etc. Esas cosas cambian. Pero en medio de las cosas que cambian en este panorama, es necesario que nosotros tomemos nota, escúchenme a mí ahora, de que hay cosas que no cambian. Digan conmigo, hay cosas que no deben cambiar. Mirándolo nosotros desde el punto de vista de la Biblia y entendiendo la Biblia, nosotros sabemos que los principios enunciados en la palabra de Dios no cambian. Digan conmigo, la Biblia, sus principios no cambian. ¿Está bien? De eso quiero hablar en esta mañana, de las cosas que no cambian. Hoy más que nunca en el contexto de una sociedad caótica, desenfrenada, conducida la sociedad nuestra por el espíritu de un humanismo antivalores, antidios, es necesario que nosotros
nos levantemos como pueblo de Dios y particularmente como familia, en este mes de la familia, que nosotros nos hagamos el propósito de mantener firmes, inalterables, los principios de Dios, los principios de la palabra de Dios. Cuando en esta sociedad todo es anti-Dios, nosotros decimos, nosotros incorporamos a Dios, porque en todo caso Dios nos ha incorporado a nosotros, porque todo es de Él, Él es el soberano, Él es el que reina, Él es el que estableció los principios de Dios no se niegan, no se negocian, no se anulan, persisten para siempre. ¿Usted me está entendiendo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, uno de los libros que tiene muchos principios es el libro de Proverbios. Y ustedes tienen ahí un proverbio en el capítulo 6, versículos 20 al 23, que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos en tu cuello, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Este proverbio, si uno le quiere sacar provecho, tiene tanto. Permítame unos minutos para pensar juntos en algunas cosas. La primera cosa que menciona, porque ustedes saben que era parte de la forma de escritura, el estilo de escritura que tenían los que escribieron libros como el de Proverbios, Salmos, Cantares, etcétera, etcétera, decir una cosa y reafirmarla en la frase siguiente. Pero de todos modos, en este proverbio, además de reafirmar lo que dijo en la frase anterior, agrega algo de contenido. Fíjense, la primera cosa que dice: obedece el mandamiento de tu padre. Hoy, en este tiempo, una de las cosas que se ha devaluado y parece anacrónico para este tiempo es el concepto de autoridad. Sin embargo, esta es una de las cosas que no cambian. La autoridad existe, la autoridad se ejerce, la autoridad delegada tiene que ser ejercida. Los padres siguen teniendo autoridad sobre los hijos. A ver, levante su mano, porque juntos lo tenemos que declarar esto. Los padres tienen autoridad sobre los hijos. Digan conmigo, eso no cambia. Ya hemos hablado de que no tiene que ser autoridad, que autoridad no es autoritarismo, que no es despotismo, etcétera, etcétera. No estamos hablando de forma, estamos hablando del concepto autoridad. Los padres deben entender que este es un principio, una delegación que no se abandona. Es decir, acá tengo que decir algo para los padres y algo para los hijos. Para los padres digo, los padres deben entender que la autoridad no se abandona, ni se delega la responsabilidad inherente a la autoridad que un padre tiene. Los padres deben ejercer su autoridad con justicia, dando formación integral a los hijos. Hermanos, yo sé que los conceptos que estoy lanzando son conceptos conocidos, pero son conceptos que necesitan ser analizados nuevamente, porque como se nos ha hecho entender, miren, hay un juez español que a mí me encanta, lo repito tantas veces como puedo. Este hombre se llama Enrique Calatayud Pérez y él dice: a mí no me digan que yo soy amigo de mi hijo, yo soy padre de mi hijo. Y si soy padre de mi hijo, si yo soy amigo de mi hijo se queda sin padre. Y él está diciendo, hay cosas que ocurren bajo el techo de mi casa que mientras mi hijo esté allí, tiene que entender que yo debo ejercer autoridad y él debe aprender de esa autoridad. Y él hace toda la aclaración, por supuesto, no es despotismo, no es autoritarismo, ni nada de eso. Pero hay padres que, conforme a un concepto moderno de la psicología, dice este juez, es un juez de Granada, de España, han hecho que pierda valor y sustancia el tema de la autoridad. Los padres tienen que ejercer autoridad
No porque sean pesados. ¿Vieron los hijos cuando los padres ganan? ¡Qué pesado el viejo! Los padres deben ejercer autoridad no porque sean pesados, sino porque están obligados a hacerlo. Diga conmigo, papá. A ver, los hijos. Bueno, pues si digo los hijos van a tener que hacer todo. Entonces lo vamos a decir todo. Papá, tenés que ejercer autoridad sobre mí. Para los que lo tienen, por supuesto. De cómo hayan ejercido la autoridad sobre los hijos, deberán dar cuenta a Dios, como los hijos deberán hacerlo por su obediencia a sus padres. En segundo lugar, el proverbio dice, no menosprecies la enseñanza de tu madre. ¿Hola? ¿Está acá? Estoy diciendo la segunda parte del versículo. No menosprecies la enseñanza de tu madre. Cuando la vieja te enseña algo, no es por ser plomo y anticuada. La madre que enseña, al igual que el padre, buscan darle a sus hijos herramientas útiles para la vida. Por lo tanto, dice el proverbio, no menosprecies la enseñanza de tu madre. En tercer lugar, el mismo proverbio dice, regístralo en tu corazón. Esto significa, se te tiene que hacer carne dentro tuyo. Yo sé lo que tiene un viejo, que no sé si es tildarlo de autoritario, pero mi viejo era tan estricto, que por supuesto generaba una cosa dentro mío que yo decía, ¿qué le pasará a este hombre? Bueno, no lo decía así. Pero hubo una época de mi vida donde yo todavía no estaba casado y donde yo empezaba a entender la palabra de Dios después de haberme convertido, especialmente mientras estaba en el seminario bautista estudiando y preparándome para el pastorado, donde empecé a entender algunas cosas que mi viejo me había enseñado y mi vieja también. ¿Y saben por qué me acordé ahora? Porque esto significa tenerlo registrado interiormente. No puedo, no debo, no sirve borrar lo que papá y mamá te enseñan. En todo caso, si hoy te molestan, deja un lugarcito especial, como un cofre especial donde los podés guardar, porque en algún momento vas a tener que abrir el cofre y descubrir que lo que papá y mamá te enseñaron es útil. ¿Cuánto dicen amén a esto? Esto, ¿saben quién es el inventor de esto? Dios, así que Él merece el aplauso. Él merece el aplauso. Como si fuera poco tenerlo guardado, atesorado en el corazón, este hombre, el escritor de los proverbios, este sabio Salomón, dice, además de tenerlo guardado, para que te quede claro, te acompañe y lo puedes recordar fácil, atalo a tu cuello. Tenía que llevar un colgante ahí. Miren, cuando yo estuve en África, vi lo que significa llevar eso es como una bolsita de cuero que la llevan ahí. Y los musulmanes hacen lo mismo que Dios le enseñó al pueblo de Dios. Yo decía, ¿qué será eso que llevan ahí? Un día Marcela me contó, ahí adentro llevan algunas instrucciones que los padres le dieron tomado de las enseñanzas de los musulmanes. Lo llevan ahí guardado. ¿Eso para qué sirve? Te bañás, te lo tenés que sacar. Te vestís, te lo tenés que poner. ¿Para qué? Para recordarlo. Por la duda, si no te quedó bien guardado en el cofre, ahí adentro está bien escrito. Yo sé que hay alguna hermana que me están mirando, me están diciendo, pastor, me queda mejor el dijecito de oro acá que... Entendamos el principio. ¿Cuáles son los beneficios de este principio enunciado por Salomón? Esto lo paso a modo de bosquejo. Te guardarán en tu andar. Esto significa como que te guían en el camino. Te protegerán cuando duermas. Es decir, están cubiertas las 24 horas. Te lo recordarán cuando despiertes.
Es decir, si el sueño tiene la capacidad de borrártelo, como están guardados ahí, vas a tener la capacidad de recordártelo. ¿Cómo actúa este principio? También lo dice el proverbio. El mandamiento de tu padre es como una lámpara. Digan conmigo lámpara. Por favor, digan conmigo lámpara, no se me quede. Digan conmigo lámpara. Digan conmigo lámpara, alumbra. O sea, que lo que dice el proverbio acá, en lo que estamos considerando es, el mandamiento de tu padre es una lámpara que te irá alumbrando, pero por si te quedara poco claro, dice, la enseñanza de tu madre es como luz en el camino. Es decir, si el consejo de tu padre se quedó sin pilas, está el consejo de tu madre que todavía tiene pila. Hola, ¿puedes decir amén a esto? Y finalmente, dice el proverbio, la reprensión, que yo quiero agregar aquí, que la reprensión de un padre a un hijo viene en el ejercicio de la autoridad en función de los consejos que él le dio al hijo. De manera que la reprensión que viene en esa dirección es camino que te lleva a la vida. Esto es precioso. Hermanos, si nosotros entendiéramos el valor de esto, nosotros tenemos que convertirnos no solo en agentes de cambio, sino en agentes de comunicación diario de este principio. Estamos en el mes de la familia. Esta mañana con Virginia leíamos algunas cosas en Facebook, porque nosotros usamos Facebook. Y veíamos los mensajes de un hombre que tiene hijos desparramados por todos lados con distintas mujeres. Yo no sé qué sentirá ese hombre. No sé qué pensarán sus hijos. ¿Cómo hace ese hombre para enseñarle a su hijo el concepto de familia conforme al diseño de la Biblia? Estoy usando un caso porque nos acordamos esta mañana que aparecía en Facebook. ¿Cuántos hay? Entonces vemos a los pibes, no sabemos qué hacer con los jóvenes, no sabemos qué hacer con los adolescentes, no sabemos cómo hacer que no se metan en la droga, en el alcohol, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué se meten esos chicos? Y ahí yo hago totalmente responsable a los padres. Y los padres no me pueden decir que a mí nadie me enseñó, porque los padres, por el Espíritu Santo, aunque nunca hayan escuchado de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio de cómo son las cosas, de manera que los hijos que se meten en esas cosas, y espero que no haya jóvenes cristianos involucrados en esto, es porque papá y mamá no le dieron principio. Dice Pablo en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Después Pablo lo dice en Colosenses, lo vamos a considerar enseguida, pero en Colosenses lo dice de otra manera. Acá Pablo dice, obedezcan en el Señor a sus padres porque es justo. ¿Qué significa que es justo? La palabra justo en el griego significa equitativo, santo. Por otro lado, según el diccionario de la lengua española, la palabra equidad, a la que hace referencia el diccionario griego, tiene que ver, entre otras cosas, con una justicia natural o una disposición del ánimo que mueve a cada uno a dar lo que al otro le pertenece. Analizando un poquitito esto, para hacerlo más simple. Es decir, que sea justo obedecer a los padres significa que es algo naturalmente o que corresponde naturalmente, que no admite discusión. Que yo obedezca a papá y a mamá es algo natural, no admite discusión. O sea, no obedecer a los padres es una distorsión de lo que corresponde. ¿Me está siguiendo? ¿Sabe? Cuando yo mismo estudiaba esto, decía, ¿cómo podría volver atrás el tiempo para volver a tener un ratito al menos con mi viejo y en algún momento decirle,
perdón, papá. Porque había cosas que me decía que está mal el viejo. Por otro lado, justamente en Colosenses 3:20, el mismo apóstol Pablo dice, escuchen, hijos, obedezcan al Señor porque esto agrada al Señor. Digan conmigo, le agrada a Dios. Pero ¿por qué se me van durmiendo, hermano? Díganlo conmigo porque cuando lo decimos todo, de alguna manera lo estamos declarando. Y quiero decirles que en los lugares celestiales donde nosotros no tenemos conciencia de las cosas que pasan, pero yo le quiero decir que como dice la palabra, que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, cuando yo hablo en los lugares celestiales se escucha lo que digo y los principados y potestades que han afectado a la familia empiezan a tomar nota. Por eso es bueno que todos digamos juntos, al Señor... Ahora como para que lleguen a los lugares celestiales. Al Señor le agrada que yo obedezca a mis padres. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo Pablo es que a Dios le agrada que los hijos hagan lo que naturalmente corresponde, que los hijos obedezcan a sus padres. Esto debe ser tan normal que se ajuste además a la segunda acepción de la palabra equidad, que es disposición del ánimo para dar a los padres la honra que estos merecen. Esto además tiene una promesa, no hacía falta la promesa, pero como Dios todo lo paga, o todo le da una recompensa, a toda acción en la que uno obedece, Dios da una recompensa. Entonces le agrega al tema de la obediencia por justicia y porque le agrada al Señor, le agrega una promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Se incluye una promesa para que el que, además de obedecer, da honra a sus padres, entiéndase por honra respetarlos, enaltecerlos, reconocer sus méritos, darle honor, etc. Notemos que esta promesa incluye dos partes. Número uno, que te vaya bien. Todos nosotros anhelamos que las cosas que hacemos y nuestro andar en la vida nos vaya bien. Esta promesa parece decir, escúchenme bien ahora, esta promesa parece decir que el dar honra a nuestros padres hace que todo lo que tiene o lo que toma parte en nuestra vida se alinea para que sea así. Lo leo de nuevo. Dar honra a nuestros padres hace que todo lo que toma parte en la vida para que nos vaya bien se alinea para que así sea. En ese sentido, honrar a nuestros padres toma la forma de una orden para todas las circunstancias de nuestra vida a la que se les dice: sean facilitadores de la vida de esta persona y no pongan obstáculo, pues le tiene que ir bien porque ha honrado a sus padres. Ese es el mandamiento. Y yo voy a hacer una invitación al final de esta reflexión para que, por lo menos de manera personal, cada uno haga lo que tiene que hacer si hay cosas que corregir. Algunos podrán decir, mi caso particular, yo mucho no puedo hacer porque mis papás fallecieron los dos. Pero quizás haya algo en el espíritu que tenga que hacer porque mi vida continúa y yo de acá en adelante tengo que ser un formador de los que vienen detrás míos. Yo tengo que sacarme la carga de lo que no hice bien, de la falta de honra a mis viejos. Y los que lo tienen que hacer algo con el papá y la mamá que lo tienen presente, aprovechen el tiempo. La segunda parte de la promesa es que seas de larga vida. Me puse a mirar en el Génesis, me imagino lo que habrá sido Matusalén y todo lo otro. Imagínense, 160 años tengo mi primer hijo. Cuando terminé mi carrera tenía 965 años.
Entonces, sí, bueno, eso era entonces. El otro día, con el pastor Gasparín y con Virginia, asistimos al velatorio de una mujer que fue miembro de nuestra congregación, la hermana Agustina Iachetti. Murió a los 102 años. En un momento me puse a hablar con un hombre que yo no sabía quién era, y me dice, yo soy hermano de Agustina. Le digo, pero usted es muchísimo más joven. No vaya a creer, tengo 90 años. Usted lo veía, parecía que se tenía 70 el viejo. Y mi hermana tiene 93 y la otra tiene 97. Entonces le dije, ¿y cómo es? Me dice, sí, son una familia longeva. Sí, me doy cuenta. Mire que, pero qué cosa, ¿no? Y me dijo, pastor, ¿sabe una cosa? Lo que dice la Biblia es verdad. Nosotros honramos a nuestros viejos. Yo, imagínense, pensé varias cosas. Ustedes vieron que yo siempre digo que tengo chasis modelo 49, motor 2012. Imagínense si hubiera estado en lugar de Matusalén. Chasis, año 01. Motor 965. Y si no, no nos vayamos tan lejos. Caleb. A los 40 años el Señor le dijo, esta tierra va a ser tuya. A los 85 años vino a Josué y le dijo, tengo la misma fuerza que tenía cuando me lo prometieron, así que me das la tierra. Y dije, ¿qué iba a hacer este viejo a los 85 años? Porque no se trata de tener muchos años y andar llevándolos mal. Se trata de tener larga vida útil. Yo ya hice un arreglo con el Señor, ni se te ocurra llevarme ahora. Si no le di en su tiempo a mi viejo la honra, se las voy a dar ahora, lo voy a reconocer todas las veces que pueda. Pero yo quiero tener larga vida porque todavía tengo mucho para predicar. Y tengo mucho para enseñar. Y sigo escribiendo. Está en la imprenta mi tercer libro y pronto lo vamos a tener. Y ya estoy escribiendo el cuarto. Y digo, Señor, ¿y ahora me va a llevar? No, todavía tengo varios libros que escribir. Se trata de larga vida útil. Las cosas que no le agradan al Señor, dice Proverbios 6, 16 al 20. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Usted entiende lo que significa el ojo altivo? Ese que te mira de arriba como diciendo, sos un gusano. Y vos lo mirás y decís, ¿será? Como los que fueron a reconocer la tierra prometida y aparecieron los hijos de Anac, los gigantes, y dijeron, nos veíamos como langostas delante de ellos. Capaz que alguno de los gigantes le dijo, son una langosta ustedes para nosotros. Pero Josué y Caleb dijeron, a estos tipos que nos ven como langostas, los vamos a comer nosotros como pan y los vamos a convertir en langosta a ellos. Estos nos miran con altivez. Lo contrario de la altivez es la humildad. Entonces lo que a Dios le desagrada es la altivez. Lo que a Dios le agrada es la humildad. Acá vamos a ir viendo los antónimos. Segundo, la otra cosa que le desagrada al Señor es la lengua mentirosa. Haga así. ¿Sabe qué significa? Hay que ejercitarla, pero no para la mentira, para la verdad. Lo que pasa es que la lengua se mueve en función de lo que tenemos adentro. Si adentro estamos cargados de mugre, la lengua va a sacar mugre. Si adentro somos gente veraz, llena del Espíritu, sujeta al Espíritu de Dios, dirigidos por la palabra de Dios, ¿sabe qué va a salir? Verdad. Entonces lo que le molesta a Dios es la mentira. Y por decirlo de alguna manera más apropiada, a Dios le desagradan los mentirosos aunque los ama porque quiere que cambien. Pero ahí dice que le desagrada la lengua mentirosa. Yo no he visto ninguna lengua andando suelta, anda metida dentro de alguien. Entonces quiere decir que esa lengua lo único que está haciendo es expresar la porquería que lleva dentro el tipo.
Dice además, no miren más el reloj porque ya termino. Las manos derramadoras de sangre inocente. Yo dije, Señor, entre mi hermano creo que no hay ni uno, pero uno nunca sabe. Porque a lo mejor nunca sacaste el cuchillo, pero acá ya mataste a varios. Escuche esto, porque en esto que viene ahora, quizás muchos vamos a tener que pensar. Dice que le desagrada a Dios, o que Dios aborrece, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esto significa que la mente, porque usted tiene que saber que cuando la palabra usa la palabra corazón, no está haciendo referencia a la bombita, sino que está haciendo referencia a la voluntad, al ánimo, a las cosas que motivan nuestras acciones interiormente, que a Dios aborrece el corazón que vive pensando maldades. Oh, pastor, pero ¿sabe cuando yo oro? Tengo un pensamiento hermoso. El problema es cuando dejo de orar. Cuando voy al culto, pastor, los hermanos me dicen, qué inspiración que es este hombre. Y usted habla con la esposa y dice, sí. O como ese hijo que un día me vino a ver en la oficina, bueno, no era ahí, era por acá atrás en la oficina. Me dijo, mi viejo, pastor, que usted lo tiene como un gran siervo de Dios, acá en el templo es una cosa, usted tiene que verlo en mi casa. Y muchas de las cosas que yo hago, o que yo hice en la vida, porque lo vi a mi viejo hacer esas cosas. Dice el Señor que Él aborrece los pies presurosos para correr al mal. El Señor aborrece el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Y yo eso ni lo voy a comentar porque creo que es suficiente con haberlo mencionado. Y quiero ir terminando. Porque hay un principio en Proverbios que quiero que tomemos unos minutos para mirarlo. En Proverbios capítulo 7, versículos 4 y 5 dice la palabra: di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Escuche bien esto. Y si quiere leerlo, léalo conmigo, porque mientras yo leo, sígalo en la Biblia. Proverbios 7, versículos 4 y 5. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. La sabiduría y la inteligencia te cubren del adulterio, cosa que de ejecutarlo se paga muy caro. El principio es: sabiduría e inteligencia ponen control a los sentimientos, a las pasiones y a las emociones. A estos, es decir, a los sentimientos, a las pasiones, a las emociones, no se los puede anular, existen, son reales, los llevamos dentro, se expresan. No se los pueden anular, no se los puede ignorar, pero se los puede controlar. Manejarse almáticamente nos pone en riesgo constante, mientras que la sabiduría y la inteligencia señalan límites y nos ponen en un camino seguro. Entonces, el principio no se cambia. Debemos aprender a discernir con claridad qué cosas sí se cambian y mantener inalterables los principios que Dios nos ha dejado claramente expresados en la Biblia como pautas que nos ordenan la conducta y nos cuidan. Cuidan la vida propia, cuidan el matrimonio, cuidan a nuestros hijos y nos afirman como modelos a seguir por nuestros descendientes. Es decir, abiertos a cambiar lo que debe ser cambiado, firmes en mantener los principios que no cambian. ¿Amén? Entonces, hermanos, quiero pedir que tomemos un minuto
a solas con Dios. Quizá, David, te voy a molestar que nos acompañes con el teclado. Porque quiero que cada uno tenga la oportunidad de orar, de reflexionar. Y si alguien descubrió o el Espíritu le reveló que hay alguna cosa que no hizo bien en la vida, alguien que no ha honrado al Señor, alguien que no ha honrado a sus padres, alguien que faltó a la obediencia, alguien que se ha manejado en algún momento de su vida alejado de los principios de la palabra de Dios, pero que hoy dice: yo necesito ordenar mi vida en función de esta palabra. Tengo momentos a solas con Dios y